Bueno, bienvenidos iglesia a una nueva transmisión, a un nuevo tiempo para podernos conectar con la presencia de Dios, aquí en compañía de mi grupo de alabanza, del pastor y sobre todo el Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo siempre está con nosotros, pero esto es un tiempo para que le pidamos que nos acompañe en esta alabanza, en esta oración, para que estemos todos conectados y podemos cantar, así como dice que el universo está esperando la llegada del Dios Todopoderoso. Vemos que la palabra habla que la creación gime por el Dios, por la venida de Jesús. Así que acompáñenos a cantar esta canción que se llama En alta voz. Dígalo con nosotros, El universo ansioso está esperando, es el momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. El universo ansioso está esperando, es el momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser Dios que hace milagros. una vez más. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Así es, santo, santo es el Señor Todopoderoso Dios. Te damos la alabanza solo a ti, Dios Todopoderoso. Cante con nosotros una vez más, el universo. El universo ansioso está esperando, es el momento. Hay un anhelo de sus hijos traer su gloria, traer su gloria. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser Dios que hace milagros. Queremos ver su gloria, dar vida a lo muerto y enseñar a la nube de testigos ser Dios que hace milagros. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Voy a gritar y declarar, Dios está vivo, aquí está. De las cenizas nace un canto, santo, santo es el Señor, santo, santo es el Señor. Así es, Señor. Damos la bienvenida a tu presencia en alabanza y adoración. Yo le invito para que se prepare ahí donde usted está, para que le demos la bienvenida al Señor. Y va a cantar ahí con nosotros. Mis manos alzo. Tu presencia y no me importa quién me vea. El diablo no tiene nada en mí. Mis manos alzo en tu presencia y no me importa quién me vea. Démosle las gracias al Señor por este tiempo glorioso, majestuoso, este tiempo en el cual el Señor nos permitió vivir en un año.
un año de su gracia, un año de gloria, un año de misericordia, un año en el cual estamos culminando, un año donde podemos darle la gloria al Señor por permitirnos vivir este año, ya sea en derrotas, en fracasos, en inseguridades, en temores, pero el Señor siempre estuvo ahí cual poderoso gigante delante de nosotros, guardándonos y protegiéndonos. Un año de pronto de dificultad, de adversidades, de conflictos, de problemas, pero el Señor siempre estuvo ahí, siempre ha estado ahí. El Señor es el que nos guarda, nos protege y nos libra de todo mal y peligro. Es tiempo de darle las gracias al Señor. Si usted que me está viendo en este momento, es el tiempo de que le dé gracias por este año que está terminando, por este año, fin de año 2023. Dale la gloria al Señor para que el Señor nos guarde en este año 2024. Un año en el cual el Señor trae cambios, transformaciones, renovación, restauración a nuestras vidas. Un año de propósitos, un año de gracia, un año de gloria, un año de la plenitud del Señor en nuestras vidas. Bienvenidos a la iglesia, el remanente Jesucristo es en las naciones de la tierra, una iglesia en formación, una iglesia en la cual el Espíritu Santo nos renueva, nos restaura en cada área de nuestras vidas, en nuestro corazón. Es importante pedirle al Espíritu Santo que entre, tome el control de nuestra vida, de nuestro corazón, que nos lleve a ese cambio profundo a través de la palabra, que nos restaure, nos llene de esa paz, de ese amor y de ese gozo. Que en este año 2024 sea el mismo Espíritu Santo guiándonos y llevándonos en su verdad. Que no sea nuestra verdad, que sea en su verdad. Amado Espíritu Santo, bienvenido. Bienvenido a la iglesia, el remanente Jesucristo es en las naciones de la tierra, una iglesia en formación y en cambio. Entra, amado Espíritu Santo, nos hacemos a un lugar, toma tu lugar, que este fin de año seas tú gobernando, pero que también este año 2024 seas tú liderando en plenitud, en gracia, en gloria, en justicia, en palabra, en verdad, en la plenitud tuya, Señor, obrando a través de nuestra vida, nuestros corazones en este nuevo año 2024. Bienvenido, amado Espíritu Santo, entra a cada casa, cada hogar, cada familia, entra, toma tu lugar, entra el corazón de cada persona, renueva, restaura sus corazones. De pronto un año de dolor, un año de aflicción, un año de temor, pero entra, amado Espíritu Santo, porque tus misericordias son nuevas cada mañana. Restáuralos, renuévalos y llénalos de tu plenitud a partir de ahora. Te damos gracias, Señor, por los salmistas, bendecimos sus vidas. Te pedimos, Señor, que este fin de año tú los llenes, Señor, de tu gloria, que esa gloria tuya sea manifestada a través de sus vidas, pero que en este nuevo año vean el cumplimiento de todas y cada una de tus promesas en lo que tú has asignado para sus vidas a partir de ahora. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre amado, por guardarnos, por protegernos. Te pedimos, amado Espíritu Santo, llénanos de tu presencia, que el fuego tuyo nos acompañe en este año 2024, que el fuego de Dios nos rodee y nos llene de tu plenitud, que sea ese cerco, protección alrededor de nuestras vidas, el fuego del Espíritu de Dios. Como dice tu palabra, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Que en este nuevo año 2024 seamos testigos de la gloria de Dios, seamos testigos de la manifestación plena del Espíritu Santo a través de nuestras vidas. Señor, así como dijo Isaías, heme aquí, envíame a mí, heme aquí, úsame a mí, Señor, úsanos para tu gloria, para tu honra, lo que quieras, como quieras y para lo que quieras en este año 2024. Padre, te damos la gloria, te damos la honra, te damos el honor, te damos el poder, te damos la alabanza, te damos la adoración, te damos la exaltación, te damos la santificación, te damos la fortaleza, te damos la sabiduría, te damos la acción de gracias, porque tú eres excelso, porque tú eres poderoso, porque tú eres glorioso, porque tú eres majestuoso, porque tú eres eterno Rey de gloria, porque tú eres el Señor de señores, porque tú eres el alfa y el omega, porque tú eres el principio y el fin. Mi amado Jesús de Nazaret, gracias, 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 gracias por lo que haces, gracias por lo que harás, gracias por donde nos llevarás en este año 2024. Amado Espíritu Santo, que seas tú tomando tu lugar, ministra, amado Espíritu Santo, y continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya venimos con la palabra para el día de hoy, la palabra de fin de año, una palabra en la cual el Señor quiere llevarnos a usted y a mí a entrar en la plenitud del Espíritu de Dios a la luz de las Escrituras. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra para el día de hoy. Bueno, en este tiempo de alabanza, adoración, vamos a exaltar a nuestro Padre. Y les pido que recuerden, todos aquellos que conocen al Padre, ¿dónde lo conocieron? ¿Dónde se sienten mejor para buscarlo? Esta canción se llama Los brazos de papá. Y creo que cada uno de nosotros, los hijos de nuestro Padre, nos sentimos bien, nos sentimos llenos, nos sentimos acompañados por Él cuando estamos
sirviendo, cuando estamos haciendo la obra, cuando estamos en el altar, cuando estamos adorándolo. Entonces, acompáñenos con esta canción, Los brazos de papá. Tú eres quien sana mis heridas y aún en la adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, Si mis lágrimas si mis lágrimas tú las has secado, no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. Si solo en ti encuentro mi esperanza, si solo tú eres quien sana mis heridas y aún en mi adversidad veo tu fidelidad. ¿A dónde iré? Si en medio del dolor me has abrazado, si mis lágrimas tú las has secado, y no hay otro lugar donde yo quiera estar. En los brazos de papá, en los brazos de papá, en los brazos de papá, yo no me quiero ir. De los brazos de papá, de los brazos de papá, de los brazos de papá, yo no me quiero ir.
Padre, te damos alabanza y adoración, Señor, en este tiempo te bendecimos. Hoy te pedimos, Señor, que tomes el control de esa palabra que viene, Señor, en la cual tú nos vas a hablar. Pero lo más importante, que tú guardes nuestros corazones en tu presencia, así como un niño en los brazos de su Padre. Y declaramos, Señor, que el amor del Padre inunda cada casa, cada hogar, cada familia, Señor, que se conecta en este tiempo. Te damos gracias, Señor, por el año que está por venir, ese año el cual está por comenzar, pero un año también el cual entregamos en alabanza y adoración. El año 2023, un año en el cual le pedimos a Dios que Él sea haciendo todo nuevo. Así como lo hablábamos en la reunión pasada, así el Señor hace todas las cosas nuevas en sus tiempos y el Señor se encarga de lo que trae para el próximo año. Padre, gracias, Señor, por tu presencia. Gracias porque es en el altar, Señor, que te hemos conocido. Es en el altar, Señor, que ahí estamos para bendecirte. En el altar, Señor, es donde permanecemos, en ese lugar santo, en esos atrios, Señor, en ese lugar santísimo. Bendecimos, Señor, porque no hay otro como tú, maravilloso, glorioso. Ahí dele palabras de alabanza a Dios, dele palabras de adoración al Señor. No se canse de darle a Él las gracias, de decirle a Él cuán bueno es, cuán amoroso es, cuán precioso es, cuán grandioso es, cuán eterno es, cuán glorioso es. Padre, te bendecimos, te amamos, te adoramos, Señor. No hay otro como tú, Jesús, y es tu presencia, Señor, la cual hoy, Señor, te damos gracias porque hasta aquí nos has ayudado, Señor. Así tu palabra, como dice ahí, hasta aquí nos has ayudado, Señor. Podemos decir que tú has estado con nosotros. Va a cantar ahí con nosotros en el altar. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. En el altar te conocí, en el altar me quedo, en el altar te conocí, en el altar me quedo, nada me moverá, nada me moverá, pues mi lugar favorito son los brazos de papá. Así es, Padre, te bendecimos, Señor. Te pedimos, Señor, que tu presencia nos acompañe. Como dice tu palabra, Señor, que tú vayas con nosotros para todo lo que tú quieres hacer, Señor, en el año que viene y durante este nuevo tiempo, en alabanza y en adoración. te bendecimos, Señor, te glorificamos, te exaltamos. No pierda la comunión con Dios, no pierda ahí ese tiempo donde el Señor está en cada una de nuestras casas, en ese tiempo glorificándolo a Él. Únase con nosotros con esta canción que se llame Que se abran los cielos. Si no, adore a Dios con sus propias palabras, pero permita que sea el Espíritu Santo moviéndose en este lugar. Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón ven y haz tu voluntad. Dios, te queremos conocer con tu fuego abrasador. Ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos, Dios.
se abra el cielo. Muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. Abra el cielo, muévete, Señor, venga aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Santo eres tú, Señor. Digno eres tú, Señor. Te glorificamos, Señor. Tú tomas la vida de cada persona, de nuestras vidas, de cada casa, y hablarás a nuestro corazón y nos dirigirás, Señor. Te bendecimos, Señor. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Bueno, continuamos con el tema sabiduría y conocimiento. Para este fin de año y comienzo de año, es importante que usted y yo tengamos sabiduría y conocimiento en lo que el Señor quiere que usted y yo planeemos o hagamos para este nuevo año. Pero la sabiduría y el conocimiento la adquirimos a través de la palabra en el libro de Proverbios, pero también en el libro de Santiago. En el libro de Proverbios encontramos que el temor de Jehová es la sabiduría, y esa sabiduría es la que debemos adquirir a diario con el conocimiento de los proverbios. Como hemos hablado en varias oportunidades a través de los devocionales, pero también a través de las prédicas, que el libro de Proverbios trae 31 capítulos. Es un proverbio para cada día acorde a la fecha. Si hoy estamos a día 30, nos corresponde leer el capítulo 30. Mañana día 31, el capítulo 31. Y el día primero, el 1. Es un capítulo para cada día. Esto es importante leerlos en la mañana, antes de comenzar el día, porque ahí el Señor nos guía, nos orienta, nos enseña cómo usted y yo debemos hablar, obrar y actuar para cada día. Es importante tener esa sabiduría, ese conocimiento a través de la palabra de Dios. Y en los proverbios lo encontramos. También en el libro de Santiago. El libro de Santiago habla sobre el poder de la lengua. El apóstol Santiago nos habla que la vida y la muerte está también en el poder de la lengua. Pero en la lengua, cuando usted y yo dice que es en el proverbio, Santiago capítulo 3 nos habla que la lengua es el músculo más pequeño del ser humano, pero dice que es imposible de domar, se entremete en todo asunto, desinflama la rueda de la creación. Porque el que domina su lengua a través de la dirección del Espíritu Santo, hay sabiduría. Porque cuando dice que se entremete en todo asunto, es que muchas veces nos enfrascamos en conversaciones que no edifican, en problemas, en pleitos, en dificultades. Y es precisamente porque nos dejamos llevar por las emociones o los pensamientos o algo que me dijeron y nos entrometemos en conversaciones y terminamos obrando y actuando mal hacia otras personas, inclusive afectándonos nosotros mismos. Y es la sabiduría, la lengua. Como dice también en Proverbios, dice que muchas veces es más importante el que calla
que el que habla. Porque hay veces creemos, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y no escuchamos lo que nos están preguntando o lo que habla la otra persona y ya tenemos pensado qué vamos a decir sin haber escuchado. Por eso hoy el tema es sabiduría y conocimiento. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios, capítulo 2, versos 6 al 10. Proverbios 2, 6 al 10. Dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Aquí el proverbista nos habla el conocimiento, la sabiduría. ¿Quién da la sabiduría? Dios. Es Dios el que provee de sana sabiduría a usted y a mí, pero en nosotros está en buscar esa sabiduría y conocerla a través de los proverbios. Cada vez que leemos los proverbios, el Señor nos refresca la mente, los pensamientos, el carácter y nos da diferentes maneras de cómo obrar y actuar y hablar acorde a la palabra. Por eso cada vez que usted lee el libro de Proverbios, el capítulo acorde que a usted le corresponde leer para ese día, usted entenderá lo que el Señor quiere hablarle en ese día, cómo debe obrar y actuar acorde a esa situación. Por eso dice, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. La sabiduría viene del Señor, no la sabiduría humana, no el conocimiento humano, no el entendimiento humano, no de las filosofías que nos venden en este mundo. Es la sabiduría que proviene de Dios y viene ese conocimiento, pero también viene la inteligencia del Señor. La inteligencia para saber cómo pensar para determinada situación acorde a lo que el Señor nos habla en la palabra. Dice, Él provee de sana sabiduría a los rectos. Mire que los rectos son los justos, los obedientes, los diligentes, los que son guiados y direccionados por el Espíritu Santo. Pero también dice, ese escudo a los que caminan rectamente. Nos protege, nos guarda y nos libra de todo peligro también. Dios es quien da la sabiduría y el conocimiento, pero también es para quienes están dispuestos a entrar en su formación y en entendimiento. Porque cada vez que leemos la palabra entramos en un conocimiento, pero le pedimos al Espíritu Santo que nos dé el entendimiento, pero también nos corresponde a usted y a mí en que poderlo obedecer y hacerlo en nuestras vidas, a quienes estemos dispuestos a ser formados, a ser cambiados, a ser transformados a través de la sabiduría que el Señor nos da en la palabra. Ya que encontramos en el Señor su conocimiento, su entendimiento para cada día. Y es por eso que el Señor nos dejó este libro, el libro de Proverbios, en el cual encontramos cómo podemos oír y entender su sabiduría y cómo el Señor nos guarda, pero también nos da ese entendimiento para cada situación que estemos enfrentando o que vayamos a enfrentar. Pero ¿qué podemos encontrar en la sabiduría y en el conocimiento de Dios? Yo encontraba que podemos encontrar consejos. Un consejo en que nos dice también en la palabra de Dios, que dice que es más sabio el que calla que el que habla. Y usted y yo podemos empezar a conocer la sabiduría y el conocimiento del Señor, pero también el Señor nos lleva también a dar consejos a otras personas. Cuando usted y yo éramos prudentes, hablábamos más de la cuenta, hablábamos cosas incoherentes, incorrectas, sandeces, palabras de doble sentido. Entonces ya el Señor viene y nos empieza a transformar, a renovar nuestro vocabulario, nuestra manera de hablar y de pensar. Podemos dar consejos, claro, porque ya podemos ser guiados en la sabiduría y en el conocimiento del Señor, pero también nos da instrucciones, nos da dirección, nos da revelación, nos lleva a dar formación, nos da una dirección de cómo obrar y actuar para cada situación. Encontramos su sabiduría, pero también reflexiones para cada circunstancia. A medida que usted y yo leemos los proverbios, encontramos esas reflexiones. Aquí como lo dice, entonces entenderás justicia, juicio, equidad y todo buen camino. Pero solamente es cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Como es deleitarnos en la palabra, deleitarnos en la sabiduría del Señor, deleitarnos en el conocimiento del Señor. Por eso es tan importante que nos involucremos en los proverbios. Este libro lo escribió Salomón, los proverbios, y encontramos cómo él enseña en todo el conocimiento que el Señor le dio a Salomón, dirección, entendimiento, conocimiento, revelación, palabra, verdad, pero también consejos que el Señor quiere darnos. Por eso quiero que me acompañe al libro de Santiago, capítulo 1, vamos del 5 al 8.
Santiago 1, 5 al 8. Es lo que nos dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La sabiduría que le estaba comentando en Santiago, aquí lo encontramos nomás ya en el primer capítulo, encontramos, dice el Señor, que el que se halle falta de sabiduría, pídele al Señor, el cual la dará abundantemente y sin reproche y le será dada. Por eso usted y yo debemos pedir sabiduría, cómo actuar con mi esposa, cómo hablar con mi esposo, cómo hablar con mis hijos, cómo hablar con mis suegras, con mis suegros, con mis padres, con mi familia, con mi jefe, con mis compañeros de trabajo. Cómo hablar, cómo obrar, cómo actuar en la sabiduría de Dios. Por eso le decía que a veces nos hacemos sabios en nuestra propia opinión. Es que yo ya conozco a esa persona, ya sé lo que le voy a decir. Es que ya sé lo que le voy a decir al jefe. Es que ya sé lo que le voy a decir a mi papá. Ya sé lo que le voy a decir a mi esposa. No le pedimos la sabiduría al Señor y a veces nos estrellamos y nos encontramos con una roca. ¿Por qué? Porque esa persona va a actuar no de la manera correcta, porque como que estamos enfrentándola en la persona, en su humanidad, y encontramos a esa persona automáticamente que se quiere enfrentar hacia nosotros, porque actuamos en nuestra sabiduría humana, en nuestra propia opinión, que no está el Señor. Dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídele al Señor. Y aquí nos dice, y Él lo cumple, siempre y cuando usted le pidamos la sabiduría al Señor para todas las situaciones y circunstancias que estamos pasando o estamos viviendo. Pero mire lo que nos dice el verso 6, pero pida con fe, pero pida no dudando. Si usted le pide sabiduría al Señor, cree que Él ya le dio la sabiduría, pero también pida que le dé esa sabiduría para poder hablar ante determinada persona, pero también esa sabiduría en prudencia. Que sea el Señor hablando, porque a veces como que nos dejamos guiar por las emociones, y yo le pido sabiduría al Señor para esta persona, pero cuando la veo le digo unas cuantas cosas. Ahí no está el Señor. Ahí está mi sabiduría humana, ahí está mi conocimiento. Nos creemos sabios en nuestra propia opinión, pero no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo a través de las Escrituras. Por eso dice que es como la onda del mar que se arrastrará por el viento y echada de una parte a otra. Personas que dicen, no, pero es que Dios me ha dado mucha sabiduría para cómo actuar. Pero a veces cuando se reúnen con los amigos, hablan de otras cosas totalmente diferentes. Hablan de cosas que no edifican, que no construyen, y cree que ahí está la sabiduría de Dios. Entonces yo puedo usar la sabiduría de Dios en la iglesia, con los discípulos, con el líder, con el pastor, con la familia que conoce de Dios, pero con los amigos uso mi sabiduría. Ahí no está Dios. Ahí no está el Señor, ahí no está obrando Dios. No le permitimos al Espíritu Santo obrar en esa situación. Dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El que duda, dice que es como las ondas del mar, va y viene, duda. Hoy dice, sí, yo sé que Dios me va a respaldar, yo sé que Dios me va a ayudar, yo sé que Dios me va a dar la sabiduría. Resulta que cuando está en la circunstancia, en el conflicto, en el problema, ahí, cuando está ya de frente a la circunstancia que tiene que vivir, no está el Señor, porque se empieza a preocupar, se llena de angustia, de zozobra, empieza a hablar, a criticar, a hablar mal. Pero ¿por qué este problema, este conflicto? No está Dios, está la humanidad, está su humanidad, está sus pensamientos, está sus conocimientos. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted y yo, por eso como cuando leemos en el libro de Job 20:28 dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Es todo lo opuesto a lo que dice acá, que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Por eso si usted y yo nos determinamos, dice que resplandecerá luz, pero usted y yo somos los que debemos determinarnos en el Señor, en la sabiduría, en el conocimiento. Que este nuevo año sea un año de cambios en su vida, un año donde el Señor lo lleve a usted en una persona con conocimiento, con sabiduría, con entendimiento, con revelación, pero también con carácter, con firmeza, con convicción, con determinación, a través de la palabra de Dios, guiado por el Espíritu Santo. Una persona que sea de admirar en otros, que lo vean, que usted ha cambiado, que realmente Dios obra a través de su vida, porque se deja guiar en la palabra y en la dirección del Espíritu Santo. Ya que es importante adquirir la sabiduría para lo que el hombre aún está por vivir, o que te necesita, debe pasar, o que Dios le permite estar en esta circunstancia, ya que es todo lo que necesitamos, su sabiduría, para entender cada asunto que debemos conocer y entender.
Por eso, como leemos ahí en Santiago 1:5, dice, y si alguno de vosotros se haya falto de sabiduría, pídala a Dios. Mire que es necesario anhelar esa sabiduría como Dios le dio a Salomón, esa sabiduría en todo. Si usted lee la palabra, encontramos cómo Dios le dio esa sabiduría aún en los astros, en las estrellas, en el universo, a Salomón. Y ese tiempo no había astrónomos, no había esas personas que conocieran, pero si el Señor le dio esa sabiduría a este hombre, a Salomón, ¿cómo no nos la dará a usted y a mí? Y le digo, ¿por qué le dio tanta sabiduría al Señor? Porque se agradó, porque Él nunca le pidió a Dios riqueza, solamente le pidió sabiduría e entendimiento, cómo guiar a ese pueblo que el Señor lo había mandado a dirigir al pueblo de Israel cuando lo colocó como rey sobre Israel. Y el Señor se admiró tanto que le dio aún más, porque le vio la disposición en Salomón. Un hombre muy sabio, lo encontramos en la palabra, que fue un hombre muy sabio, que muchos, dice la palabra, que muchos venían a consultarle a él. Dice que la reina del sur venía, y venía porque había escuchado hablar de Salomón, de su sabiduría. Pero dice que esta mujer, cuando llegó, habló con Salomón, le trajo unos presentes a Salomón, pero dice que lo que ella conoció de Salomón quedó admirada. Dijo, prácticamente es muy poco lo que yo sabía, lo que me habían dicho cuando vengo y hablo con este hombre, esa sabiduría tan grande que tiene. Dice que ella volvió a su nación, le trajo más presentes y vino a consultarle cosas que tenía ella presente por hacer en su nación, y encontró esa sabiduría en Salomón. Que usted y yo podamos conocer y adquirir esa sabiduría como el Señor le dio a Salomón, pero también la encontramos mucho más completa y más avanzada, evolucionada y mucho más amplia en nuestro Señor Jesucristo. Esa sabiduría, cuando usted lee los 4 evangelios, como el Señor con ese de nuevo hablaba la palabra, con ese carácter, esa firmeza le hablaba a los judíos, con ese carácter como exhortaba aún a los religiosos. Esa sabiduría el Señor quiere darnos a usted y a mí en este nuevo año, en este 2024, que el Señor quiere darnos su conocimiento y su sabiduría, pero para eso necesitamos entrar en la palabra, entrar en tiempos de oración, pero también para que nuestra mente sea renovada es importante entrar en tiempos de ayuno, que esos tiempos de ayuno los dediquemos a meditar y estudiar la palabra, que cuando usted haga un ayuno, ese tiempo de ayuno, dedíquese a leer un libro de la Biblia, un libro, por ejemplo, leas el libro de Santiago en ese tiempo de ayuno, pero pídale al Espíritu Santo revelación, dale entendimiento, dame conocimiento, Señor, en este tiempo de ayuno, quiero tu sabiduría y tu conocimiento, y voy a leer el libro de Santiago en este tiempo de ayuno, Señor, para que tú me guíes y me orientes, cómo debo obrar y actuar en ese conocimiento de la palabra de Dios, y le aseguro que el Señor le hará esa sabiduría y ese entendimiento para cada situación. Pero ¿qué recibiremos si andamos en la sabiduría del Señor? Vamos a mirar unos puntos que recibiremos. El primero es que usted y yo tendremos un escudo. Y un escudo es esa protección. La palabra del Señor se convierte en un escudo y un cerco de protección alrededor nuestro. Quiero que me acompañe al libro de Proverbios nuevamente, capítulo 2, verso 7. Proverbios 2, verso 7. Dice, Él provee sana sabiduría a los rectos, ese escudo a los que caminan rectamente. Provee sana sabiduría, no a los tramposos, no a los mentirosos, no a los holgazanes, no a los fornicarios, no a los idólatras. Dice que Él provee sana sabiduría a los rectos, los que buscan andar rectamente en el Señor a través de la palabra, pero también dice ese escudo a los que caminan rectamente, que usted y yo no nos desviemos ni a la izquierda ni a la derecha. Es que nos invitaron a un lado, entonces vamos para allá y no ni siquiera consultamos al Señor y resultamos involucrados en otros sitios, en otras cosas, en negocios ilícitos, con personas indebidas, con relaciones inconversas del Señor que no son para nuestras vidas. Entonces, los que caminan rectamente, el Señor nos quiere llevar a usted y a mí, primeramente, que Él es escudo alrededor nuestro, pero ese escudo solamente se va a cumplir es cuando usted y yo nos sometemos a la palabra, nos sometemos a su sabiduría, nos sometemos a su conocimiento, nos sometemos a su entendimiento, y podrá el Señor usarnos de una manera sobrenatural, porque Él es ese escudo alrededor nuestro. Pero si caminamos rectamente delante del Señor, y Él mismo guarda nuestras veredas, guarda nuestros caminos donde quiera que vayamos. ¿Qué quiere decir? No estaremos con los tramposos, con mentirosos, con los malos hablados. Miremos siguiente punto, nuestro camino. Miremos ahí en el mismo de Proverbios 2, verso 8. Dice, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Es el que guarda las veredas de su juicio. O sea, no, el Señor no permitirá que estemos en caminos
de robo, hurto, de asesinatos. No permitirá. Si usted y yo, como lo digo, lo dice la palabra, caminamos rectamente en el Señor, aún nos guardará para el juicio. Quienes andamos en sus caminos y en su sabiduría, en su temor y conocimiento, Él mismo nos guardará y nos guiará es por su camino. Y nuestro camino debe ser guiado por el Señor. Así como lo dice en el Salmo 32:8, dice: y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Es ese camino que el Señor tiene para usted y para mí. Como lo dice en ese Salmo 32:8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Es ese camino que debemos pedirle al Señor. Hay veces cogemos camino y le decimos: Señor, guíame por este camino. O sea, como que le decimos al Señor: venga, yo lo necesito a usted, que me oriente y me guíe en este camino que yo voy a trazar. Pero nunca le decimos: Señor, si este camino es tuyo, guíame y llévame. Si no es tuyo, sácame de este camino. Por eso te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es el camino del Señor. Dice: y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el Señor estará cuidando nuestra vida y nuestro camino en Él, en el propósito del Señor. Entonces, el siguiente punto es conocimiento. Ahí mismo en Proverbios 2:9 que nos dice: entonces entenderás justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Mire lo que dice: entenderemos todo camino. Dice: entenderemos justicia, juicio y equidad y todo buen camino. Entonces, aquí nos dice, y en su conocimiento nos lleva a conocer el consejo, en prudencia, en justicia, en juicio y en equidad. Pero también nos lleva a caminar rectamente, pero también a andar en su sagacidad e inteligencia. Por eso, ahí en el libro de Proverbios 1, 2 al 5. Proverbios 1, 2 al 5, miren lo que nos habla la palabra. Dice: para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Oirá el sabio, aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. El entendido. Y es el entendido en la palabra el que adquirirá el consejo que viene directamente del Señor, ya que la justicia es un principio moral, el cual nos corresponde a usted y a mí, y nos lleva a conocerlo, y nos lleva a conocerlo y a pertenecer en el conocimiento del Señor, a ser conocedores de Cristo Jesús. Tenemos que dar al Señor todo lo que usted y yo tenemos que darle a Él, en dar a su obra, en dar al prójimo. Cada vez que tengamos la oportunidad de hacerlo, hagámoslo. Si tenemos una persona, poderle colaborar y ayudarle, hagámoslo, porque ahí estamos en la justicia del Señor. Y la justicia del Señor es que usted y yo hagamos el bien a los que podemos hacerlo, y si lo podemos hacer, hagámoslo. No le digamos venga mañana, sino de una vez hagámoslo si podemos ayudarlo. Ya que el buen juicio puede ser la facultad del entendimiento que nos permite discernir, actuar, obrar y ejecutar con cordura y sensatez. Esa cordura y esa sensatez, ese es el juicio que el Señor quiere que usted y yo entremos a obrar y actuar, y esa facultad, ese entendimiento en poder discernir lo bueno de lo malo. No porque es que me dijeron que vamos allá, eso no tiene nada de malo, vamos a hacer esto, tranquilo, usted va a salir bien, solamente vamos a decir esta mentira, usted solamente diga lo que yo digo y usted déjese guiar. No, eso no lo podemos hacer. Debemos empezar a tener ese discernimiento, pero también actuar con esa sagacidad que lo dice la palabra, la sagacidad en el Señor, no la sagacidad humana ni del hombre. Ya que cada vez que meditamos, estudiamos el libro de la sabiduría, los proverbios, usted y yo encontramos esa sabiduría, encontramos su inteligencia en el Señor y el buen juicio, que son dones dados por el Espíritu de Dios y que necesitamos tenerlos y desarrollarlos en su totalidad, y esto solo se logra con nuestra perseverancia. Esa perseverancia, ese fuego, esa pasión por hacer las cosas del Señor y buscarlo a Él en todo momento, en todo lugar, para que podamos conocer y entender sus misterios y sus conocimientos en el Señor, ya que ahí nos habla de justicia, juicio y equidad, y es poder caminar en su sagacidad, pero también en su inteligencia, en su cordura, en su consejo,
consejo en todo su camino, en el camino que Él ya ha trazado para nosotros. Por eso, como le decía anteriormente, es importante coloquemos nuestros caminos delante del Señor. Si esos caminos son del Señor, que Él apareje todo y nos guíe y nos oriente y nos lleve a feliz término en esos caminos. Pero si esos caminos no son del Señor, que nos aparte de esos caminos, que nos quite de esos caminos y nos lleve al camino que Él ya ha trazado para cada uno de nosotros. Siguiente punto, en ciencia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 2, verso 10. Dice, cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Cuando la sabiduría entrare en tu corazón y la ciencia fuere grata a tu alma. Que para mí sea esa pasión, ese fuego por la sabiduría. Entrar en mi corazón, que mi corazón lo anhele, la desee en todo momento, para todas las situaciones que tenemos que enfrentar, pero que sea su sabiduría guiándonos a cada uno de nosotros. Por eso, cuando tomamos en serio la sabiduría del Señor y nos fuere grata, usted y yo abandonaremos nuestro corazón en todo buen consejo guiado por el hombre y nos entregaremos totalmente al consejo guiado por el Espíritu Santo a la luz de las Escrituras. Miremos lo que nos dice en el libro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, 9 al 11. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces, aquí nos habla el Señor, ¿en quién viene la sabiduría? Jesucristo, en el que se doblará toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. En Él está la sabiduría, en Él está la inteligencia, en Él está el conocimiento, en Él está el entendimiento. Por eso ahí lo habla el fruto del Señor en el poder de su sabiduría. Lo encontramos en Isaías 11:2 y es el sabiduría de inteligencia, de conocimiento, de revelación, de entendimiento. Estoy parafraseando. Como lo dice en Isaías 11:2, está los 7 frutos del Espíritu de Dios en Jesucristo, y eso es lo que usted y yo debemos tener, esa sabiduría, esa inteligencia, ese entendimiento, ese conocimiento, ese discernimiento, esa revelación en su sabiduría, en la sabiduría que viene directamente del Señor. Y en su sabiduría podemos llegar a ser irreprensibles, tal como nos lo hace saber el apóstol Pablo, llenos de frutos de justicia en Cristo Jesús. Todos los podemos obtener en el poder del Espíritu Santo, ya que el Señor Jesús fue guiado por el Espíritu de Dios. Por eso cuando encontramos en las Escrituras que Juan el Bautista bautizó a nuestro Señor Jesús, dice que el Señor Jesús se sumergió en las aguas cuando Juan el Bautista lo bautizó, pero dice que cuando salió el Señor Jesús de las aguas, vino el Espíritu Santo en forma de paloma. Ahí empezó el Señor Jesús a hacer milagros, prodigios y señales. Venía ya el Espíritu Santo, estaba empoderado del poder del Espíritu de Dios. Siguiente punto, discreción. Quiero que me acompañe nuevamente al libro de Proverbios, capítulo 2, verso 11. Dice, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia. Vea que la discreción es muy importante que usted y yo la tengamos. Porque dice que te guardará. Porque cuando somos indiscretos nos metemos en problemas, en conflictos, en chismes, en murmuración, en queja, en crítica, aún en problemas personales. Por eso aquí lo dice, la discreción te guardará. O sea, esa discreción, cuándo debemos hablar, pero cuándo debemos callar. Porque como lo hablábamos anteriormente, que es más sabio el que calla que el que habla. O sea, estar más atento a escuchar que hablar. Si ya el Señor nos manda o nos permite hablar, sí debemos hablar, porque ahí sí es discreción. La discreción te guardará y te preservará la inteligencia. Mire que la inteligencia también para saber cómo hablar. Y esa inteligencia, ¿qué hablar? Guiados por el Espíritu de Dios. Ya que obtendremos por medio desde la sabiduría de Dios la discreción y protección y cuidado. ¿Pero qué es discreción? Es la capacidad de saber obrar y hablar con precaución, con mucho tacto, teniendo en cuenta que ya no estamos hablando en nuestro propio conocimiento, sino en el entendimiento de la dirección del Espíritu Santo, en el conocimiento de las Escrituras, sino en la sabiduría de Dios, que es el discernimiento para actuar con discreción.
Por eso es importante que la discreción la pongamos en práctica primeramente con nosotros. Si somos impulsivos, si somos muy afanados en hablar, en opinar, pidámosle al Señor esa discreción, que esa discreción nos la da el Espíritu Santo a través de que usted y yo meditamos en la palabra, y esa discreción nos lleva a ser prudentes, sabios y entendidos también en los tiempos para hablar en la inteligencia del Señor con el conocimiento de la palabra. Entonces podemos obrar y actuar en la reunión, en la reunión que estemos, ahora que estamos en este tiempo de fin de año, la reunión de fin de año, reuniones de la familia para despedir el año. Debemos pedirle al Señor esa discreción en su sabiduría, en su conocimiento, en su entendimiento, para saber cómo hablar con ese familiar, con esas personas que nos vamos a reunir, pero mejor aún, también poder orar y hablar por ellos, orar por ellos en esa reunión de fin de año, compartiendo la cena de fin de año y compartir esos momentos agradables, pero en la discreción, la sabiduría y el conocimiento de Dios, en la dirección del Espíritu Santo. Entonces, si pedimos la discreción en la dirección del Espíritu de Dios, este nos lleva a tener éxito en todo, en las buenas relaciones, y nos guardará de caer en engaños y decisiones en nuestras emociones, ya que seremos guiados y orientados por el Espíritu Santo. Por eso miremos lo que nos habla el libro de Mateo. Vamos al libro de Mateo. Libro de Mateo 7, 7 y 8. Mateo 7, 7 y 8. Cuando usted y yo estamos pidiéndole al Señor, como lo hablaba en el libro de Santiago 1:5, que el que se halle falto de sabiduría pídala a Dios, el cual la dará abundantemente y sin reproche, y le será dada. Mire lo que nos habla el mismo Señor Jesucristo en Mateo 7, 7 y 8. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. El Señor Jesús nos habla a usted y a mí, el que usted y yo podemos pedir, así como hablaba el apóstol Santiago. Aquí el Señor dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Pedid a través de la Escritura, llamamos en la palabra, Señor, esta sabiduría que se llegue a mi mente, a mi corazón, que yo la comprenda y la entienda, Señor, y se os abrirá. Dice que se os abrirá el entendimiento, el conocimiento para conocer y entender su sabiduría y su inteligencia. Aún Jesús nos motiva a usted y a mí a pedir y a obtener, tal como lo vimos en Santiago, en cómo poder tener esa sabiduría que viene directamente de Dios. Por eso el Señor dice, porque todo aquel que pide, recibe. ¿Cuántas personas piden? Dame, Señor, este nuevo año una casa, un apartamento, un viaje. Dame una esposa, dame un esposo, dame un hijo. Dame, Señor, nuevas relaciones. Dame, Señor, un cambio de transformación en mi matrimonio. Venga, ¿por qué no le pedimos la sabiduría? ¿Por qué no le pedimos la inteligencia del Señor para saber actuar? Porque a veces como que le pedimos al Señor algo material y nos vamos detrás de lo material y nos olvidamos de quién fue el que nos los dio. ¿Quién fue el que nos dio esa esposa? ¿Quién fue el que nos dio ese esposo? ¿Quién fue el que nos dio ese hijo? ¿Quién fue el que nos dio ese matrimonio? ¿Quién fue el que nos dio esa familia? ¿Quién fue el que nos dio esa casa? ¿Quién fue el que nos dio ese apartamento? Y nos vamos detrás de esos bienes, pero no vamos detrás del Señor y no vamos detrás de su sabiduría y su conocimiento. Por eso, como lo hemos leído en varias oportunidades, que lo dice en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué nos tenemos que ir detrás de la añadidura? Si la añadidura viene con el Señor es el que nos da la añadidura. Toda la añadidura que usted quiere, en el Señor la recibirá, pero le digo que es lo mejor, que la disfrutará en el Señor. No será una carga, porque es que me metí en este crédito y ahora cómo lo voy a pagar, me metí en este apartamento y ahora cómo lo voy a pagar, y ahora me toca trabajar el doble, tengo este automóvil, ahora me toca trabajar el doble porque me toca meterle llanta, me toca meterle gasolina, me toca meterle mantenimiento al carro. O sea, vienen cargas y zozobra e incertidumbre, porque lo hacemos es en nuestra voluntad. Como le decía, nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y actuamos acorde a nuestros conocimientos y a nuestra voluntad, y a veces nos dejamos guiar y llevar por otras personas. Pero ¿quiénes rechazan la sabiduría de Dios? Miremoslo en el libro de Proverbios. Vamos nuevamente al libro de Proverbios, capítulo 2, 12 al 15. Mire que el Señor aún así nos habla que usted y yo podemos recibir su sabiduría, inteligencia y conocimiento. Pero también mire
nos habla aquí el proverbista, quienes rechazan la sabiduría. Dice, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se vuelgan en las perversidades del vicio, cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. Esos son, como dice la palabra, los impíos, los que andan tras sus placeres, los que andan tras sus deseos, los que andan tras su avaricia, los que andan tras la trampa, tras el engaño. Estos son los que no aman la sabiduría del Señor. Aman es el buscar sus propios beneficios, sus propios intereses, sus propios deseos y cómo suplirlos. No les importa cómo hacerlo o pasar por encima de quién o hacer trampa para lograr sus planes y sus objetivos. Por eso yo le oro y le pido al Señor que en este año 2024 usted y yo caminemos en la sabiduría, en el conocimiento del Señor y no nos desviemos de ese camino, que es el camino más perfecto que nos enseña el proverbista Salomón, pero también nos enseña nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, mire, ¿por qué no se llama al Señor la atención? Dice que es para librarnos del mal camino, pero para librarnos ¿de quiénes? De los hombres que hablan perversidades, que hablan cómo quieren maquinar sus cosas, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, pero también que se alegran haciendo el mal. Yo no sé si usted ha escuchado o visto, conoce personas que se alegran haciendo el mal, haciéndole el mal a otra persona, robándole a otra persona, haciéndole daño a la otra persona, haciéndole trampa a las otras personas y se alegran haciendo el mal. Dice que se vuelgan en las perversidades del vicio, esas personas que incitan a otros a meterse en el vicio y que se vuelgan en esas perversidades haciendo inmoralidad, sumergidos en el vicio. Pero dice cuyas veredas son torcidas y torcidos sus caminos. O sea, sus caminos no son derechos. Sus caminos son torcidos porque llevan a otras personas a la perversidad del vicio, como lo habla ahí la palabra, ya que son personas que andan en sus propios pensamientos y deseos, en sus perversidades y en las perversidades del corazón, en las maquinaciones de sus pensamientos, en el deseo de sus ojos. Y sus caminos son torcidos y tenebrosos, se deleitan en hacer el mal, se complacen en sus perversidades, en el vicio, en la inmoralidad. Son personas que no pueden andar por caminos buenos, ya que se mofan en su propio conocimiento, se rodean de gente por su mismo estilo. Si usted ven, por ejemplo, como me decía una persona, es que los espíritus se buscan. Yo no entendía cómo así que los espíritus se buscan y me explicaba y me decía, vea, usted mira a un drogadicto, él no va a andar con una persona bien vestida, bien arreglada, una persona cuerda. Busca personas del mismo estilo. Usted ve una prostituta, busca andar con personas del mismo estilo. Una persona que se lo pasa alcoholizada, que una persona que viene el alcohol, busca personas que lo puedan acompañar para vivir en el alcohol. Esos son personas, los mismos espíritus se buscan entre ellos mismos y se vuelgan en sus perversidades ellos. Miremos lo que nos dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos capítulo 4, verso 12. Aquí estamos mirando los puntos de quienes rechazan la sabiduría de Dios, pero ¿cómo encontramos la respuesta del Señor para que usted y yo andemos en su conocimiento y en su sabiduría en este año 2024? Por eso yo le oro y le pido al Señor que usted y yo entremos en el año del conocimiento y la sabiduría del Señor con la palabra, pero que también le pidamos al Espíritu Santo su sabiduría, su entendimiento, su discernimiento, su revelación cada vez que leamos la palabra. Mire lo que dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios cumple la función por la cual es enviada. Cada vez que usted y yo nos miramos a la luz de las Escrituras, encontramos la respuesta del Señor. Pero también yo le oro y le pido al Señor que nos sumerjamos en la palabra, que cada vez que leamos la palabra que nos confronte primeramente a nosotros, porque una persona me decía, es que muchos cristianos vienen y lo confrontan a uno, le dicen esto y esto y esto y lo otro, y van a uno mirar y no hacen nada de lo que a uno le dicen, pues hacen otras cosas, ellos andan en otros cuentos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Que la palabra primeramente me cambie a mí, me transforme a mí. Por eso aquí lo dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. O sea, esa palabra entra hasta lo más profundo. Dice, es más cortante
cortante que espada de dos filos, pero también dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Uy, esa palabra que usted me dio me llegó allá a lo más profundo. Uy, es que ¿sabe por qué me dio esa palabra? A veces el Señor me envía a una persona a darle una palabra. Yo digo, Dios me dio esta palabra para usted. Mire, esta palabra es para usted. Usted solamente da la palabra. Deje que el Espíritu Santo cumpla con la palabra. Porque ahí lo está diciendo, o sea, yo no tengo que decirle, es que Dios me da esta palabra, es porque usted estudia esto. No, yo le doy la palabra y la palabra cumple la función. Ahí lo está diciendo, dice, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, cuando usted, el Señor, le da esa palabra, cuando usted lee esa palabra, uy, sí, eso es lo que me está pasando. Uy, no, ese pensamiento, no, y es que estos pensamientos me tienen frustrado, me tienen como que derrotado. Y dice, las intenciones del corazón, ¿qué hay en el corazón? La palabra lo conoce, el Espíritu Santo lo conoce a usted y sabe cuáles son las intenciones de su corazón, qué es lo que hay ahí guardado en ese corazón. Ya que al estar en contacto con la palabra de Dios, esta nos lleva a cortar toda ligadura y atadura de nuestras vidas. Y lo lograremos solo con la ayuda del Espíritu Santo a través de las Escrituras. Le doy las gracias al Señor por este año. Le doy las gracias al Señor porque fue un año edificante, un año de formación, un año de renovación, un año de restauración, un año de procesos, un año donde el Señor nos viene a procesar para llevarnos a un nuevo nivel. Cada vez que el Señor viene y nos procesa es porque Él nos quiere llevar a un nuevo nivel. Y le damos la gloria al Señor por este año que está por terminar, el año 2023. Pero también le pedimos al Señor que nos acompañe en este año 2024 en su conocimiento, en su entendimiento, en su sabiduría y que nos dé esa revelación, ese discernimiento a la luz de las Escrituras para saber cómo tomar decisiones guiados en la palabra y la dirección del Espíritu Santo. Padre, hoy te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te damos la gloria y la honra, el poder y la alabanza a ti, Padre. Llévanos, Señor, a que nuestra mente se abra mucho más en el conocimiento y la revelación de tu bendita palabra. Porque así como decía el apóstol Pablo, tengo la mente de Cristo, y era que Él se gozaba en la palabra del Señor. Era que Él se gozaba predicando y hablando con denuedo de la palabra del Señor. Por eso Él mismo decía, tengo la mente de Cristo, porque el enemigo no podía atacar sus pensamientos, porque siempre tenía la respuesta para atacarlo en contra del enemigo. Hoy le oro y le pido al Señor que usted y yo entremos en ese conocimiento, en ese entendimiento, en este año 2024, que la palabra de Dios sea la que usted y a mí nos cambie y nos transforme, que seamos esas Biblias andantes por donde quiera que vayamos, pero direccionados en el Espíritu Santo, no solamente palabra, sino también en revelación, con la dirección del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por tu preciosa y poderosa palabra. Oramos, Señor, por estas personas que tomen el hábito de la lectura, que tomen el hábito del conocimiento, que tomen el hábito de la inteligencia a la luz de la palabra, que tomen el amor por leer el libro de Proverbios, el libro de Santiago, donde encontramos tu sabiduría, donde encontramos tu conocimiento, donde encontramos tu entendimiento, pero también donde el Espíritu de Dios nos da ese discernimiento para cada situación. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos guíes y nos lleves con toda tu plenitud en este año 2024, en la dirección del Padre, en la palabra de nuestro Señor Jesucristo y en la revelación del Espíritu de Dios en todo momento. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a continuar con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios, un hombre de alabanza, adoración, pero también un hombre de palabra, que el Señor tiene una palabra que ya le dio para una familia. Es una pareja, un matrimonio, pero también esos hijos que necesitan tener el conocimiento, el entendimiento, porque se basan más en el conocimiento, la revelación, el entendimiento de libros, de textos, del mundo, más no de la palabra, el conocimiento, la sabiduría del Señor, ya que la sabiduría está en el Señor, está en el Señor Jesucristo, el cual creó los cielos y la tierra. Pero este siervo de Dios hoy tiene esta palabra para esta familia, pero también para esos hijos que sean orientados y direccionados en el conocimiento del Señor. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene la palabra de la ofrenda. No se vaya, que también es para usted, porque ahí viene la promesa para este año 2024. Bueno, y para terminar este tiempo en el cual sabemos que estamos cerca de finalizar el año, en el cual el Señor nos ha llevado a ver que debemos tener sabiduría y conocimiento en Él,
Vamos con una canción, es una canción que lo invitamos para que usted se la dedique al Señor con todo su corazón. Esta canción es de Majo y Dan, esta canción se llama Te amo, Señor. Te bendecimos, Señor, te exaltamos, Santo Dios. Y va a cantar con nosotros ahí. Siendo un vil pecado, tú pagas el precio por mi salvación. Solo, sin nada que dar, por tu amor me adoptaste, me diste hogar. Cantémoslo. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Ciego, sin poder creer, mas por tu misericordia hoy puedo ver. Dile lejos. Lejos en condenación, por tu sangre me acercaste, hoy tengo perdón. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Así es, Señor, te bendecimos. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Ahora tuyo soy, ahora hijo soy, y tu identidad has puesto en mí. Oh Señor, porque tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque me salvaste, me rescataste. Te amo, Señor, que tú me has amado primero. Te adoro, Jesús, porque
Padre, te damos gracias, Señor, porque así como dice esta canción, te amamos a ti, Dios. Colocamos delante de ti el año que viene y en el nombre de Jesús oramos que sea en victoria sobre cada uno de los que nos ve en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, y continuando con este excelente tema que veníamos a Dios hablando en nuestras vidas, es sabiduría y conocimiento. Vamos a mirar algo en la palabra que nos habla acerca de este tema también, pero en relación a Jesús, como Él es el verbo, Él es la palabra de vida. Así que acompáñenme al libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. El libro de Juan, capítulo 1, versos del 1 al 3. Dice así: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver cómo son unos versículos los cuales en la vida cristiana muchas veces son mencionados o muchas veces escuchamos hablar de ellos. Pero estos versos nos llevan a ver a Jesús como el verbo. Jesús es el verbo de vida. Es ese verbo el cual es la verdad de Dios. Ese verbo que se manifestó desde antes de la fundación del mundo, que se manifestó antes de que todo fuese creado. ¿Y qué le quiero decir con esto? La sabiduría y el conocimiento se encuentran en ese verbo, en Jesús, en Él como la palabra de Dios. Pero lo más importante es nosotros notar aquí que dice que era en el principio con Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que la sabiduría y el conocimiento de Dios se manifestaron aún desde antes de la creación del mundo. Si usted se pone a pensar, el Señor necesitó de la sabiduría y el conocimiento para hacer la creación. Muchas veces nosotros, si detallamos lo que el Señor hizo en esos 7 días, vamos a encontrar un Dios de orden. Vamos a encontrar un Dios que estableció cada cosa conforme debía estar en su lugar. O sea, nada fue hecho en equivocación. Todo fue hecho por Dios de manera perfecta. Y eso es lo que nos habla estos versos en el libro de Juan, el cual dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido fue hecho. Entonces nosotros debemos entender aquí que la sabiduría y el conocimiento están en el Padre. Pero así como están en el Padre y son revelados por el Espíritu de Dios, están en Jesús. O sea, ¿qué le quiero decir? Que Jesús hace parte del corazón del Padre. Hace parte de ese amor manifestado en su sangre, de lo que Él vino a hacer acá por nosotros para darnos redención. Aquí encontramos que la sabiduría y el conocimiento tienen una profundidad, pero no es en el hombre, no es en la lógica humana, no es en lo que el hombre pueda llegar a filosofar o a pensar, o pueda llegar muchas veces como a entrar en un tiempo, digamos, de pensarlo de manera profunda. Aquí lo que el Señor nos habla es que debemos ir a Jesús, debemos ir a la palabra y debemos ir a la fuente de toda sabiduría y conocimiento, o sea, a su verdad. Pero su verdad es Cristo Jesús. Y allí es donde nosotros debemos ver cómo la palabra se manifiesta en la creación. Lo que lo quiero llevar a ustedes es que entender ese tema de que la sabiduría y el conocimiento están allí en la palabra, están allí en esa profundidad que nosotros podemos tener en los tiempos que dedicamos en el Señor para leer la palabra. Y para entender un poco mejor esto, acompáñenme a Efesios y vamos a leer los versículos 7 al 9 del capítulo 1. Efesios capítulo 1, versos del 7 al 9. Dicen así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Usted dirá, bueno, pero acá es como enredado porque no sé qué significa eso, beneplácito, qué significa esa parte misterio de su voluntad. Nos está hablando de Jesús nuevamente. Mire que el verso 7 comienza hablando de la sangre de Jesús, comienza hablando del perdón de nuestros pecados, comienza hablando de esa redención. Pero para que usted y yo podamos entender la sabiduría y el conocimiento que Dios nos quiere dar, necesitamos primero entender la sangre de Jesús.
O sea, debemos entender cómo aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en nuestras vidas, pero también en cómo creemos y aceptamos, así como dice la canción, el poder de su sangre. Lo más importante es acá que dice que el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, sí, hay misterios que el Señor le quiere revelar, hay misterios que el Señor le quiere entregar, hay cosas que el Señor quiere mostrarle a usted en visión, quiere mostrarle a usted a través de sueños, quiere mostrarle a través de visiones, a través de la palabra. Pero para esto es muy necesaria la fe, y la fe es esa fuente de toda sabiduría y conocimiento. O sea, es necesario la palabra, es necesario Jesús, es necesario relacionarnos con el verbo de vida, es necesario así como en la creación. Porque cuando usted y yo analizamos la creación, dice que no había nada creado. O sea, el Señor primeramente visualizó lo que Él iba a hacer, pensó, diseñó lo que Él quería. Ahí estábamos usted y yo. Pero dice que todo lo depositó en Jesús. O sea, en Jesús colocó toda plenitud. Y es lo que usted y yo hoy en día podemos entender. O sea, cuando profundizamos en Jesús, cuando profundizamos en la palabra, cuando permitimos que el Espíritu de Dios traiga a nuestras vidas esa sabiduría, esa revelación y ese conocimiento, es ahí que vamos a empezar a entender mucho más la voluntad de Dios. Y así se revela en este versículo, en este capítulo, en esos versos, así se revela la manera en la cual Jesús vino a la tierra. Porque nuevamente los leo, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Aquí vemos a Jesús nuevamente en el Padre, porque dice el misterio de su voluntad. Es Él, es Jesús. Y dice, según su beneplácito, es como esa bendición grande, que dice el cual se había propuesto en sí mismo. Tremendo como aún el Padre y Jesús en el Padre, aún así, desde antes de la fundación del mundo, ya se sabía lo que iba a pasar allí en la cruz. O sea, ya se había escrito el plan de salvación, ya se había escrito allí esa redención en los cielos, en la eternidad. Se había dado a conocer lo que más adelante iba a pasar con el hombre. Entonces, ¿a qué lo quiero llevar? Que el Señor tiene grandes cosas para usted en este nuevo año que comienza, el año 2024. Pero si usted y yo no queremos vivir este nuevo año que comienza con cosas pasadas, necesitamos profundizar en el amor de Dios. Y profundizar en el amor de Dios es nuestra intimidad con Dios, nuestra amistad con Él, nuestra comunión con Él. O sea, si usted el año pasado le dedicaba al Señor media hora de su tiempo para orar, este año dedíquele una hora más. Este año dedíquele un poco más de tiempo. Si usted el año pasado estudiaba la palabra una vez a la semana, 2 veces a la semana, dedíquele mucho más tiempo al Señor para profundizar en Él. ¿Por qué? Porque así es que el Señor le quiere hablar. No es a través de libros, no es a través de que usted dice, es que voy a escuchar esta prédica de este pastor, a ver este pastor Dios que me habla. No, Dios quiere hacerlo de manera personal con usted, sí. No le estoy diciendo que no puede haber una prédica, que no puede muchas veces escuchar un devocional, leer un libro cristiano, un libro de la parte secular. No le estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que hay mucho más en su intimidad y su comunión con Dios, con la palabra. O sea, que el Señor puede revelarle y mostrarle a usted lo que tal vez no va a encontrar en esos lugares o no va a encontrar en esas fuentes de conocimiento de la parte humana. Entonces, sabemos que el Señor nos ha llevado a todo conocimiento, a toda verdad, a toda profundidad, pero es que es necesaria también la revelación en su palabra, es necesario el Espíritu. Así que, por último, ¿qué le quiero decir? Invite mucho más al Espíritu de Dios. Invite el Espíritu de Dios en su diario vivir. Invite el Espíritu de Dios en su casa. Invite el Espíritu de Dios ahí en todo lo que usted haga. Aún el momento de orar, el momento de los alimentos, el momento de comer, aún el momento de ir por la calle. Invite el Espíritu de Dios y verá que allí el Señor le va a hablar en toda sabiduría y en todo conocimiento. Yo oro por su vida, oro por su familia, oro por lo que el Señor tiene para usted en este nuevo año, pero yo lo bendigo y le pido que así como usted termina este año en bendición, así comience el nuevo año también en bendición. Hoy le pido al Señor que traiga a su vida mayor revelación, mayor conocimiento, mayor profundidad y que usted mismo aún se sorprenda de lo que Dios le quiere mostrar y revelar, pero que sea con claridad, que sea con conocimiento, con profundidad. Yo lo bendigo y le doy gracias al Señor por su vida una vez más. En el nombre de Jesús.
No se le olvide seguir nuestras redes, compartir el contenido que el Señor nos permite subir a las redes. Recuerde que puede escuchar nuestras prédicas en audio también, allí en Spotify, y en YouTube hay una selección de temas que usted puede escoger. Hay temas que hablan de la sangre de Jesús, allí usted va a encontrar una playlist, allí va a encontrar una lista de reproducción y también va a encontrar por año, va a encontrar año 2020 al 2023 y va a encontrar allí todo lo que el Señor nos ha permitido hacer. Lo invito para que nos dé like, nos comente, nos siga y para que podamos expandir el Evangelio de Dios. Y aun si el Señor pone en su corazón el dar, el ofrendar y el diezmar, usted lo puede hacer en Cristo Jesús. Amén y amén.